Buenas tardes, nuestro equipo de trabajo está conformado por Dagoberto Pérez, Elis Sánchez, Jefferson Valencia y quien les habla, Beatriz Cortés. El día de hoy socializaremos nuestro trabajo de investigación titulado Estrategia de aprendizaje para mejorar el desempeño académico en el área de ciencias sociales de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa rural Jorge Eliezer Gaitán. Dentro de la descripción del problema encontramos aspectos como la infraestructura vial, la estructura del colegio, el conflicto armado, falencias en la malla curricular, también que muchos niños son fuente de ingreso y hacen parte de hogares disfuncionales, la ausencia del transporte escolar. Todo esto se ve reflejado en los bajos niveles en las pruebas Saber 11 y en el bajo nivel de desempeño en el área de ciencias sociales, lo cual nos llevó a formular como pregunta de investigación qué estrategia de aprendizaje se puede implementar para mejorar el desempeño académico en el área de ciencias sociales de los estudiantes de grado quinto en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. Como objetivo general, nos basamos en implementar una estrategia de aprendizaje para mejorar el desempeño académico en el área de ciencias sociales de los estudiantes de grado quinto de esta misma institución. Dentro de los objetivos específicos tenemos realizar un diagnóstico para identificar las falencias en el desempeño académico de los estudiantes en el área de ciencias sociales. También diseñar una estrategia de aprendizaje para mejorar el nivel académico de dichos estudiantes, aplicar la estrategia de aprendizaje para mejorar el desempeño y determinar el aporte de la estrategia de aprendizaje sobre el nivel académico de los estudiantes de grado quinto de dicha institución. A continuación, hablaremos del marco teórico y conceptual de nuestro proyecto, el cual está basado en 4 aspectos importantes. Primero, tenemos los antecedentes teóricos y empíricos que definen que las ciencias sociales deben ser más innovadoras, no solamente basarnos en lo cotidiano. Como lo decía Alderoqui en el 96, la didáctica de las ciencias sociales nos permite reestructurar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque según estudios como los de Sichique en el 2018 en Ecuador, los estudiantes manifestaban que las ciencias sociales eran algo muy monótono. También tenemos la epistemología y didáctica de las ciencias sociales, el cual nos muestra que las ciencias sociales no solamente se transmiten, sino que se construyen sus conocimientos de acuerdo a los hechos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos métodos los estudiantes desarrollan un pensamiento más crítico y más conscientes de su contexto. También tenemos el desempeño académico, que es el que nos muestra los objetivos o aquellas metas a los cuales apuntamos a que los estudiantes lleguen. Y por último tenemos las estrategias de aprendizaje, que son las que nos orientan al conocimiento, o sea, nos orientan cómo los estudiantes adquirieron ese conocimiento de acuerdo a todo esto. Este marco conceptual nos muestra que las ciencias sociales puede ser más innovadora. Como tal, hubo que usar una metodología para poder hacer este estudio y se centró en una población de el Instituto Jorge Eliezer Gaitán, allá en Puerto Rico, Caquetá. Como tal, eso es una institución rural y el enfoque de donde estuvo como tal centrado en un enfoque cualitativo, haciéndose necesario que el aula de clase identificar, ¿no?, qué era lo que pasaba con los muchachos. En este caso, pues ellos tenían como falencias o deficiencias en el tema tema de ciencias sociales. Y como tal, esta investigación, ¿en dónde se ubica o en dónde encaja? Encaja en una investigación de acción como tal, que tuvo que ir, o sea, ir para conocer el área de aprendizaje de los muchachos o del área de ciencias sociales. ¿Qué se utilizó? Un instrumento técnico, la encuesta, ¿sí? Se estableció a conocer, perdón, técnicamente la recolección de la información y finalmente a eso se le aplicó una prueba diagnóstica para conocer cuál era el conocimiento que manejaban los chicos en su momento. Claro, esa metodología tuvo una ruta que estuvo enfocada inicialmente en la etapa número 1, donde se diseñó la prueba diagnóstica que se le aplicó a los chicos y analizar los resultados obtenidos en esa prueba para uno saber, bueno, qué era lo que pasaba y dónde estaba la mayor falencia de estos.
Hubo una etapa 2 en la cual se buscó un diseño, una estrategia con el cual implementar para que los muchachos pudieran aprender o adquirir ese conocimiento o esa falencia que estaban fallando. Pasamos a una etapa 3 donde se aplicó la estrategia, un seguimiento, una valoración y una recopilación de evidencias con el objetivo de que se supiera qué era lo que sucedía con los chicos. Y finalmente una etapa 4 que fue una evaluación donde se encontró que la tabulación de la información recogida durante todo ese proceso y finalmente un análisis de la información para pasar a un resultado. Ya como se ha dicho anteriormente, pues quedan los resultados y la discusión que se encontró y se planteó desde un principio en el problema de investigación en el área de ciencias sociales, donde obtuvimos los siguientes resultados en el diagnóstico. En la subcategoría de pensamiento crítico social se obtuvo que hubo falencias de un 40% de los estudiantes. En análisis contextual, un 46%, en comprensión de procesos sociales, un 50%, y en representación mediante organizadores gráficos, un 9%. Estas fueron solamente las pruebas acertadas. Entonces, encontramos una deficiencia en esta subcategoría referente al área de ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes no tienen conocimiento de lo que está pasando en su entorno, que no analizan porque han pasado ciertas situaciones y no comprenden su contexto en el que ellos están ubicados. Asimismo, demostraron que no son capaces de mostrar informaciones a través de organizadores gráficos como lo son los mapas conceptuales, las líneas de tiempos. Después del diagnóstico que se tuvo, pues se plantearon unos objetivos que era fomentar un pensamiento analítico, crítico y social en el área de ciencias sociales, desarrollar un pensamiento más creativo, diversificar la forma de que los chicos aprendan el área de sociales a través pues, de los derechos básicos de aprendizaje. Autores como Pras han mencionado que los alumnos pues no tienen este interés por el área de ciencias sociales, no les interesa conocer qué ha pasado en su contexto y por eso se siguen repitiendo los hechos de que hoy en día ellos no saben cuáles son las consecuencias de lo que pasó anteriormente y sucesos sociales y políticos siguen pasando y ellos no entienden el contexto del por qué. También seguidamente pues tenemos que hay una deficiencia en los resultados de la prueba diagnóstica y pues que es indispensable resaltar, como le informa Monroy Hernández, que donde cabe mencionar que las ciencias sociales hoy en día no buscan que los chicos se aprendan fechas establecidas, sino que tengan un contexto y una mente más abierta de lo que pasa en su entorno. Después, pues, se hizo el plan, se ejecutó la estrategia ya se había planteado anteriormente y pues dicha estrategia mejoró los resultados, como los podemos ver acá en esta gráfica. En la subcategoría ya de pensamiento crítico social hubo un 67% de mayor respuestas positivas, en el análisis contextual hubo un 69%, en la comprensión de procesos sociales un 71% y en la representación mediante organizadores gráficos un 82%, lo que quiere decir que la estrategia que se implementó sí dio resultados, dado que al hacer los trabajos mucho más didácticos y de acuerdo al entorno de los estudiantes, pues se creó un interés por los alumnos y se resaltó la mayor importancia. Estos organizadores gráficos les permitieron aprender a ellos a identificar en qué contexto vivían, cómo estaban divididos geográficamente, cuáles habían sido sus antepasados a través de las líneas de tiempo. Por lo tanto, es importante resaltar que durante la aplicación de la propuesta, pues también hubieron problemas, hubieron fallas, pero poco a poco los estudiantes fueron mostrando un interés y se terminó pues compartiendo una experiencia muy grata para los estudiantes y cambiarles esa visión de que el área de ciencias sociales no la vean aburrida, no les cause un desinterés, sino que al contrario los motive a analizar más qué fue lo que pasó y por qué hoy en día tenemos el contexto que tenemos, qué fueron las actividades que implementamos mediante esta estrategia que se buscaba a través de los organizadores gráficos, pues era que los organizadores gráficos como los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los diagramas, los dramatizados y como último la olimpiada que se implementó, pues aumentara el nivel de resultados pero de forma positiva y pues se evaluaron a través del desempeño por medio de las rúbricas establecidas y dadas. En conclusión,
podemos decir de una estrategia pedagógica basada en la lúdica y como ya lo hemos dicho, en los organizadores gráficos, que al principio pues los alumnos mostraban un desinterés por las dificultades, pero pues a medida que se fue aplicando la metodología, la dinámica fue fomentando una mayor autonomía de reflexión y de estructuración de ideas. Aunque hubo apatía inicial por la propuesta, pues se logró elevar el desempeño académico y mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y para fomentar un mayor pensamiento más crítico y una actividad de mayor participación de los estudiantes. De esta manera se sugiere usar los organizadores gráficos y la lúdica para salir de la monotonía de las clases magistrales, que es el error que tenemos muchos docentes. Seguimos enseñando de la forma antigua y no nos estamos actualizando que los muchachos aprenden de una forma más lúdica y recreativa.